Bueno, muy buenos días para todos y esperamos que hayan tenido pues una gran semana hasta el día de hoy y que pues hoy sea un gran viernes, un muy buen inicio de semana. Hoy comenzamos con noticias bastante importantes, dicientes, podrían llamarse así con respecto a lo que es la coyuntura actual. Recibimos noticias de parte de China y es que pues finalmente las retaliaciones por la guerra comercial y demás empiezan a darse y efectivamente pues entramos en un terreno de escalamiento de la confrontación comercial pues que básicamente todo el mundo temía, pero va a empezar a darse. Entonces las noticias con las que empezamos el día es que China va a imponerle tarifas a bienes estadounidenses, bienes provenientes de Estados Unidos por valor de 75 mil millones de dólares o 75 billones de dólares. Tarifas adicionales, hay unas tarifas que van hasta el 10%, desde el 5 hasta el 10% adicional, y fuera de eso planean imponerle tarifas del 5% a las importaciones de crudo que hacen pues originarias desde Estados Unidos. Esto, según contaron, hay algunas que van a tener efecto a partir del 1 de septiembre y hay otras que van a tener efecto a partir del 15 de diciembre. Eso pues de acuerdo con lo que comunicó el Ministerio de Comercio chino. Adicionalmente a eso, pues lo que les acabo de contar, van a incluir una tarifa del 5% a todas las importaciones de crudo, empezando el siguiente mes. Pues ese es el 1 de septiembre. Y finalmente anunciaron que los impuestos del 25% a todas las importaciones de automóviles van a volver a estar en vigencia a partir del 15 de diciembre. Entonces, hay unos productos que van a tener aumentos del 5%, y otros productos que van a tener aumentos del 10%, y hay otros productos a los cuales se les había cesado el cobro que van a volver a tener, o va a volver a tener vigencia esa tarifa. ¿De cuánto? Del 25%. ¿En qué? En las importaciones de automóviles provenientes de los Estados Unidos. Eso por el lado de la confrontación comercial entre Estados Unidos y China. Hoy vamos a tener declaraciones de diferentes agentes económicos, en especial pues la que está esperando todo el mercado son las declaraciones del señor Jerome Powell. ¿Por qué? Porque están en el simposio Jackson Hole. Es un simposio en que se discuten temas económicos y demás, y pues este año la atención está centrada, o en este momento la atención está centrada en lo que va a ser el mensaje del señor Powell con respecto al manejo de la política monetaria de ahora en adelante. Es decir, ya vimos que descendieron las tasas en 25 puntos básicos, y según el mensaje antes de la reunión, habían muchos codirectores que habían dicho, codirectores de la Reserva Federal que habían dicho que les interesaría o les gustaría aflojar un poco la política monetaria. No obstante, toman la decisión, salen los datos económicos que hemos conocido en las últimas semanas, y las últimas declaraciones, que no han sido de hace más de 2 días, es decir, ayer y algunas antier, previo a este encuentro en Jackson Hole, le dan cuenta a uno de que numerosos o muchos de los actores de la Reserva Federal están conformes con lo que es la situación actual, es decir, dejar la tasa en el nivel en el que está, llevar a cabo el plan de política monetaria tal cual y como está, y tal cual y como está, después de haber leído las minutas, es data dependiente absolutamente, es decir, no están adoptando una postura de política monetaria expansiva ni mucho menos, y básicamente lo que comunicaron es que se van a empezar a mover de acuerdo a lo que sean los datos económicos y el desempeño económico. En especial han estado hablando mucho de la inflación y que la inflación la ven muy bajita. En la medida en que dan ese discurso, pues uno podría inferir que no les interesa para nada mover las tasas, una vez que la economía en muchos de los campos que ellos habían estado mirando, pues ha venido comportándose positivamente. Entonces, así como hay unos que dicen que están conformes, hay otros que inclusive manifiestan expresamente, y en las minutas se pudo leer en la reunión, que no querían que se modificaran las tasas porque consideraban que no era necesario. Dentro de esas está la señora Esther George y el señor John Williams, pues que antes de todo esto habían tenido un discurso un poco más hawkish, un poco más dovish, digamos un poco más expansivo en cuanto al manejo de las tasas. En cambio, al día de hoy dicen que están conformes
con el nivel y que consideran que pues que no son necesarios movimientos. Inclusive la señora George lo manifiesta expresamente diciendo: brindamos un alivio que considero no era necesario o en su momento no era necesario. Entonces eso por el lado estadounidense. Adicionalmente, pues Macron va a presidir la reunión de los 7, el G7, todo este fin de semana. Básicamente los temas a discutir más importantes van a ser la Amazonía y diferentes temas climáticos. No obstante, digamos que hay un tema ahí, como por los lados que obviamente van a tener que tratar, además porque el señor Boris Johnson se reunió antier con Angela Merkel, ayer se reunió con Macron, es el tema del Brexit y si efectivamente se puede o no se puede modificar los acuerdos y llevar a cabo, que ellos lleven a cabo el proceso separatista, digamos, de forma ordenada. De lo contrario, pues, al parecer y según todo lo que han declarado y todo lo que le indica a uno la coyuntura es que van a llevar a cabo el Brexit, bien sea con acuerdo o sin acuerdo. Y finalmente, pues tenemos, digamos que noticias ya como de coyuntura local en China, y es que las protestas en Hong Kong continúan, y eso de cierta forma ha hecho mella sobre el desempeño económico y le ha, digamos, le ha aumentado la presión a las autoridades chinas, pues porque por un lado tienen que lidiar con la guerra comercial, el desempeño económico y demás, y por el otro lado pues tienen que lidiar con las protestas que se han venido registrando. Eso yo creo que es una muy buena actualización de los temas locales e internacionales. Bueno, con respecto a eso entonces tenemos el Dow Jones, el S&P y el Nasdaq comportándose, digamos, a la baja en las primeras horas de la jornada. Estoy hablando de los futuros. Entonces el Dow Jones cae un 0.55%, el S&P cae un 0.52% y el Nasdaq cae un 0.62%. Si uno revisara y seguro solamente las cifras, puede darse cuenta que el que más cae es el tecnológico, pues efectivamente, porque las sanciones estadounidenses a China están mucho más enfocadas hacia el lado tecnológico, y recordemos que todas las acciones que tienen que ver con este sector pues han sido las más golpeadas. Por el lado británico tenemos el FTSE 100 subiendo un 0.20%. Las bolsas de la región latinoamericana pues más bien algunas estables, la mexicana apenas un 0.05% abajo, la brasilera cayendo casi un 1%, 0.99%, y en Europa en línea con lo que pues será la reunión del G7, el Eurostoxx comportándose negativamente en 0.30%. Finalmente, en temas de commodities, dada la coyuntura y las expectativas de los agentes del mercado con respecto a lo que será la reunión de la OPEP el próximo viernes, hemos tenido movimientos bastante volátiles y no tan positivos. Y en la medida en que el escalamiento de la guerra comercial pues continúa, los primeros afectados o los directos afectados hemos visto que han sido los precios de los commodities, en especial pues, los del petróleo. Entonces tenemos, después de las noticias que les conté al principio, un WTI sobre los $58.79 y un Brent sobre los $58.86. Eso en porcentaje que representa un movimiento del WTI a la baja del 2.82% y del Brent a la baja del 1.77%. En la medida en que esto continúe, pues lo que uno podría esperar es que esta tendencia continúe, a no ser que autoridades de la OPEP por lo menos se manifiesten antes de su reunión y le brinden un poco de apoyo pues a los precios del crudo como tal. Finalmente, en temas de monedas, ayer tuvimos un comportamiento amplio, pero que terminó más bien sobre los niveles en los que había iniciado la jornada de la divisa colombiana. Lo que hemos visto sobre todo es un comportamiento, digamos, correlacionado primero con los activos que mueven nuestra economía y segundo, que luego se convierte en primero cuando se da pues en línea con las noticias y los hechos políticos y económicos del mundo. Entonces, digamos que muy en línea con eso, hoy podríamos estar viendo una divisa que después de haber terminado ayer por debajo de los 3.400, muy cerquita a los 3.380, pues vuelva a niveles alrededor del 3.400. Y ustedes ya pues conocen, digamos que los soportes y las resistencias. Arriba tenemos el 426, luego el 400, digamos 450, 52, el máximo de 74 y finalmente los niveles por Fibonacci que les he contado que van hasta el 503, el 500 como figura, 500, 503. Y hacia abajo pues ese 380, una zona de fluidez hasta el 353,
Después vendría el 315 y finalmente el 303-300 como figura. Bueno, entonces les deseamos un muy feliz viernes, un gran resto de día, que tengan un muy buen fin de semana, ¿no?